Por una vida mejor. Un encuentro para fortalecer el espíritu con el licenciado Manuel Flores. Esto es Por una vida mejor. Hola querida familia, nos encontramos nuevamente para seguir analizando un poquito de lo que la Sagrada Escritura dice y cómo ella nos afecta en nuestra vida cotidiana, consejos que nos ayudan a vivir mejor. Muy bien, hoy seguimos hablando acerca del creacionismo, del evolucionismo y de las diversas teorías que hablan acerca de la origen de la existencia, no solo de la humanidad, sino de todo lo que conocemos. ¿Y por qué es importante esto? Porque saber quiénes somos implica también saber de dónde venimos, y saber de dónde venimos y quiénes somos va a determinar hacia dónde vamos y cuál es el rumbo que va a seguir nuestra vida y el futuro que va a deparar de ella. Por eso te invito a que sigamos estudiando un poquito acerca de este tema tan apasionante. Pero antes como hacemos siempre, quisiera que elevemos nuestra mente, nuestro corazón hacia Dios con una alabanza. Esto es Por una vida mejor. Si tuvieras una fe, cual un grano de mostaza, si tus ojos no mostraran el dolor de este mundo, si aceptara su amor, como se entrega un niño, cambiaría tu camino, más feliz será tu vida. Ama a Jesús con el corazón, como ama un niño, tendrás salvación. Ama a Jesús con el corazón, como ama un niño, tendrás salvación. Continuamos. Por una vida mejor. El día de ayer hablábamos acerca de la creación y tratábamos de entender las diferentes perspectivas que hay en los diversos lugares. Y es interesante que aún dentro del cristianismo existen diversas posturas con respecto a la creación. Estoy refiriendo en aquellos que aceptan la idea de la creación o la hipótesis de la creación. Aquellos que entienden el creacionismo y lo aceptan. Existen diversas corrientes teológicas o ideológicas que pueden interpretar el mismo texto de manera diferente. Por ejemplo, hay quienes dentro del cristianismo consideran que hubo una creación, una evolución dirigida por Dios. Ellos, considerados en algunas partes como movimientos deístas y aún dentro de las iglesias mayoritarias como la católica o la de los testigos de Jehová, creen que en realidad existió una evolución, pero esta fue guiada por Dios, como que Dios fue dando los pasos y seleccionando y ayudando a que esa evolución vaya dándose en un periodo de millones de años. Por eso dicen ellos dentro de su teoría que un día representa miles de años. De ahí el texto bíblico que dice que para Dios un día es como 1000 años y 1000 años es como un día. Pero eso se puede aplicar a la creación verdaderamente. Podemos entender la Biblia de esa manera. Pero es interesante que la Biblia, en el libro de Génesis, aporta en relación a esta idea el siguiente pensamiento. Dice, y fue la tarde y la mañana un día. Qué interesante, ¿no? No dice acá que millones de años, sino que fue la tarde y la mañana de un día. Quiere decir que se está refiriendo a un día literal. Si yo creo que la creación fue literal,
¿por qué debiera de creer que los días son simbólicos? ¿No les parece un ilógico? O creemos que todo es literal o creemos que todo es simbólico. Pero ¿por qué elegir qué palabra es literal y qué palabra es simbólica dentro de un texto? No tiene lógica eso. ¿Y cuál sería el principio hermenéutico, el principio interpretativo que nos ayudaría a saber qué es literal y qué es simbólico? Como esto no puede ser determinado en el texto, debemos seguirlo tal cual es. Es decir, si es Génesis un libro histórico, considerado como tal, que me habla de la historia, y creemos que Abraham existió, David existió, que todo lo que aparece a lo largo de los libros históricos, como la Crónica de los Reyes, la historia de Jeremías, todo eso fue real, tenemos que aceptar que en el libro histórico también de Génesis, la historia de la creación es real, no es algo simbólico. Quiere decir que se refiere a un día literal. Y es como que Dios lo hizo a prueba de otra teoría, cuando dijo, y fue la tarde y la mañana un día. ¿Por qué dice así? Una vez un hombre me dijo, bueno, pastor, acá se está equivocando, es la mañana y la tarde. No, en el original dice tarde y mañana, porque la perspectiva o la forma de contar los días para los judíos de esa época no tenía que ver con el reloj, porque no existía. No tenía que ver con el horario, porque no existía, aunque sí es cierto que ellos dividían el día y la noche en diferentes vigilias, llamadas así a la noche, y horarios durante el día. Entonces, ¿a qué se refería cuando dice tarde y mañana? Porque ellos contaban el día a la puesta del sol, o sea, el día comenzaba en la oscuridad y terminaba con la luz. Cuando se iba el sol, terminaba ese día. ¿Sí? Es interesante porque Dios o la Biblia, según nos revela este texto, tiene una manera diferente de contar los días que la que hacemos nosotros hoy. Él comenzaba de la oscuridad, y tiene lógica si usted piensa que cuando Dios empezó a crear, a ordenar la creación, porque eso fue lo que hizo. Dios en un principio creó todo, el cielo, la tierra y todo lo que existe, y luego vino a ordenar la creación. Por eso separa ese primer versículo del resto de los versículos de la historia de la creación. Dios crea en un principio y luego empieza a ordenar, como cuando usted, por ejemplo, construye una casa, hace la casa y luego coloca los muebles. Usted no es que primero coloca los muebles y luego va construyendo las paredes alrededor. No, primero hace la casa y luego coloca los muebles dentro de la casa, va ordenando eso para que quede aceptable para una persona. Así también Dios primero creó y luego empezó a ordenar dentro de sí. Para aquellos que creen en la teoría deísta de la evolución guiada por Dios, tenga en cuenta esto. Si es cierto que Dios creó y miles de años después recién hizo el tercer día, el cuarto día, ¿cómo una planta puede vivir miles de años sin sol? Si el sol fue creado recién en el cuarto día, cuando en el tercer día se crean las plantas. No tiene sentido. Esto no puede ser así. Aunque sí es cierto que Dios lo podría hacer en forma milagrosa, Dios sigue las leyes de la naturaleza. Y romper la ley es pecado. O sea, ir en contra de esa ley es pecado, es algo malo. Dios no lo haría. Dios no rompe las leyes que nosotros conocemos porque Él las estableció. ¿Qué sentido tendría el que ponga un parámetro y después mismo lo rompa? ¿Sabe? La ley de la gravedad es una ley. Y si usted se tira de un quinto piso, se va a caer. No es que porque usted crea en Dios va a poder volar. No pasa eso. Alguna vez alguien me dijo, entonces, ¿qué de los milagros? Dios conoce leyes que nosotros no. Dios sabe de formas que nosotros no. Lo que para algunos sería un milagro hace 1000 años atrás decir que el hombre iba a poder volar, hoy es natural para nosotros porque existen aviones y otros elementos que nos ayudan a poder volar. No quiere decir que sea un milagro, sino que hemos aprendido leyes que antes no conocíamos. La gravitación, por ejemplo, entre una de ellas, que un aparato pueda estar volando sobre nuestra atmósfera sin ningún tipo de impulso más que el que la Tierra le da, que es la ley de la gravitación de los satélites, pareciera un ilógico o un milagro, pero no. Tiene que ver con leyes que existieron antes que nosotros las descubriésemos. O la electricidad. ¿Quién inventó la electricidad? No, nadie la inventó. Ya es parte de la naturaleza en la que vivimos. El ser humano la descubrió y aprendió a utilizarla, que es muy diferente que crearla. Fíjese que nosotros no podemos crear en sí mismos, sino que la transformación de lo físico a lo energético se da constantemente. Cuando usted, por ejemplo, pone un leño en su cocina, leña, y se transforma de algo material en una energía irradiante de calor. O sea, es la misma madera
que se está transformando en energía calórica. Esta es una de las leyes de la termodinámica. Son leyes que nosotros no conocíamos antes, pero que la podíamos aplicar. Así también hay leyes que Dios conoce, que puede aplicar, que nosotros no conocemos. Pero no vamos a entrar en ese embrollo de pensamientos, sino solamente en pensar esto. Dios no es que creó y se mandó a mudar al 8º día, ¿no? Que se fue y dejó toda su creación. No, Dios está con nosotros y sigue guiando su creación. Es interesante, dice, fue la tarde y la mañana un día. El primer día Dios crea los cielos y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. Dios crea, prepara. Usted prepara algo cuando usted quiere que algo se realice. ¿Se dio cuenta? Si usted tuviese la fortuna de usted anhelar un hijo y saber que su esposa está embarazada, sería una alegría para usted y también un desafío de poder preparar todo para que ese hijo pueda disfrutar de las cosas buenas en esta vida. A veces no tenemos esa posibilidad y avanzamos en la medida que tenemos, pero suponiendo que usted tuviese todas las posibilidades, como Dios la tiene, porque Dios es todopoderoso, y si Dios quiere tener a sus hijos, ¿no prepararía para ellos una habitación? ¿Usted no prepararía una habitación si tuviese el dinero para hacerlo cuando su mujer está embarazada? ¿No compraría la mejor cuna? ¿No le compraría las mejores frazaditas, los mejores pañales, la mamadera, la ropita? Si es una nena rosada, si es un varoncito celeste, o ropita amarilla porque usted no sabe qué va a hacer, o ropita blanca porque usted no sabe qué va a hacer. ¿No prepararía usted las cosas cuando usted ama y espera a ese niño? Dios también ama y esperó al ser humano y planificó poder tenerlo. Por eso preparó todo el universo de nuestra parte, todo nuestro lugar, todo nuestro entorno, para que el hombre pueda vivir en paz y pueda vivir feliz. Creó un mundo azul. ¿Sí? Si usted lo mira desde el espacio, nuestro mundo, nuestro planeta es azul. Dentro de todas las otras piedras que orbitan alrededor del Sol de diferentes colores, el nuestro conserva, es una joyita flotando en el espacio que se mantiene en ese lugar por gracia y obra de Dios y por la fuerza centrífuga y centrípeta que usted quiera dimensionar, pero que Dios coloca en su lugar. Esa fuerza maravillosa que es lo que los griegos llamaban el logos. ¿Sí? El poder o la fuerza que une todas las cosas. Por eso se usa el mismo texto cuando en Génesis capítulo 1 dice en el principio creó Dios, y en Juan capítulo 1 dice en el principio era el verbo. Ese verbo es logos en griego, es esa fuerza que mantiene todo el universo girando, esa fuerza que no podemos ver pero que podemos sentir, que nos mantiene sobre la tierra, que no salimos volando por eso. Esa fuerza que hace que florezcan las flores, eso era Dios. Ese verbo se hizo hombre y habitó entre nosotros, dice el libro de Juan, hablando de Jesús, haciéndolo igual a Dios. Todo el libro de Juan hace a Jesús igual a Dios. Qué interesante, ¿no? Pero quería llevarte a este pensamiento. Dios te ama y preparó un mundo precioso para vos. Si el mundo estuviese 1 metro más distante del sol, moriríamos de frío. Hoy en Ushuaia hace 10 grados bajo cero, ¿sí? Yo no soportaría ese frío, pero la gente de Ushuaia está acostumbrada a ese frío. ¿Qué pasaría si tuviésemos 1 metro más? Eso estaría a más de 100 grados bajo cero. ¿Cuánta diferencia de temperatura? Solamente por unos pocos centímetros, 1 metro más lejos del sol. Y si estuviésemos más cerca del sol, el ser humano se quemaría en los ecuadores. Hoy hay lugares donde llega hasta los 60 grados. Yo he estado en lugares donde llega casi a 60 grados y no se puede respirar. Pero la gente anda de lo más bien porque se ha acostumbrado a ese clima. Dios ha colocado la tierra en el lugar justo para que sea uniforme. Gracias a esa capa de agua que la Biblia menciona, que cubre el cielo. De paso, ¿cómo sabía un hebreo de la época antigua, donde no existía toda la tecnología que existe hoy, que arriba en el cielo hay agua? ¿Cómo sabía? Usted sabía que usted lo ve azul porque es el reflejo del agua que al atravesar los rayos ultravioletas. ¿Cómo sabía? Porque Dios se lo reveló. Dios creó un mundo maravilloso para que vos lo puedas disfrutar. Disfrútelo. Dele gracias a ese Dios que te amó y se dio a sí mismo por cada uno de nosotros. ¿Te gustó el tema que tratamos? Pedí nuestro seminario de apoyo espiritual gratuito. Junto te llegará también una Biblia de regalo. En él vas a encontrar el secreto para una vida mejor. Tenelo en tu casa sin costo. Hacenos llegar tu pedido por WhatsApp con tu nombre y tu domicilio al 37 55 52 66 04
Te lo repito, 37 55 52 66 04. Esto fue Por una vida mejor. Te esperamos en nuestro próximo encuentro a esta misma hora.